Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy para terminar todo lo relativo a la práctica número 3. Por lo que hemos visto, ¿tienen ustedes alguna pregunta que hacer? ¿Hay preguntas? No, profe, respecto a la práctica, bueno, lo que hemos estado haciendo no, pero Bueno, tengo una duda, igual podemos resolverla, no sé si me la puede resolver al final de la clase para no quitarle tiempo de... no, vamos bien, vamos. Y mire, estamos ahorita apenas integrándonos, ¿no? Qué lástima que no escuchen la pregunta a todos los demás compañeros, pero a ver, hágala por favor. Y si es está relacionado con lo que vamos a ver, ahorita le digo, preste atención, ¿verdad? Por lo Eh, pronto, hágala por favor. sí, profe, de hecho es relacionada con el tema de las prácticas. Ujú, ujú, Eh, Tengo un compañero que, bueno, en nuestro ujú, equipo de las prácticas éramos 6 en total, ujú, pero tengo un compañero y yo trabajamos, entonces nuestros horarios no coincidían con los de nuestros compañeros. claro. Entonces, mi forma de trabajar pues es en la noche, ¿no? Llegar, conectarme y pues el tiempo que sea en la madrugada. Ujú, Entonces, pues mis compañeros no coincidían y decidieron trabajar, ellos son 4, y ujú, decidieron trabajar de forma independiente y nos mandaron un mensaje y nos dijeron que por la situación de que nosotros contribuíamos en la noche, pero no teníamos los mismos horarios que ellos, ujú, pues era un poco complicado, ¿no? Entonces que claro. trabajar ellos 4. Entonces mi Ujú, pregunta es enfocada al tema de que si nos podemos quedar mi compañero y yo trabajando claro que aparte. sí. Claro que sí, mientras haya trabajo, adelante, de manera individual, de manera con dos compañeros, tres compañeros, lo que quieran. Están en esa libertad. Claro que sí, se vale que sí. Ujú. Perfecto, muchísimas gracias. Nada más entreguen ustedes su práctica ahora sí, ¿verdad? Sí, Ya diferente a los demás. ¿De sí, acuerdo? perfecto. No hay ningún Muchísimas problema. gracias, profe. No, al contrario, usted, gracias. No, de qué. Bien, ¿algún otro comentario con respecto a lo que estamos viendo de estas? Como quiera, vamos a hacer ahorita un resumen así muy rápido. Ya está todo bien medido el tiempo, esperando que terminemos en paz, ¿verdad? Ayer ya estuvimos viendo nuestra primera introducción de lo que es este circuito. Les decía que no pierdan, por favor, el objetivo, ¿verdad?, de esta práctica o los objetivos, que son muchos, ¿eh? Son muchos desde el punto de vista mediciones de las tres configuraciones. Pero el objetivo principal de esto, ¿sí?, es que ustedes se pregunten, ¿cuál de estas tres configuraciones es la más, cuál o cuáles es la más o las más estables? ¿Qué quiere decir eso? Que aunque yo le aumente la temperatura, el punto de operación de cada una de ellas permanezca constante. Ese es el objetivo, ese es el meollo. Otro de los tantos objetivos es que estoy obteniendo valores teóricos de cada una de las resistencias y que debo de hacer combinaciones con base a los valores comerciales. Les decía ayer de que si este es el valor teórico, bueno, ¿cuál es el inmediato superior comercial y cuál es el inmediato inferior comercial para cada una de ellas? Hacer las combinaciones correspondientes, esto se hace de manera presencial, ¿verdad? Hacerlo de hacer cada una de las mediciones combinando máximos con máximos o mínimos con mínimos de cada una de las resistencias, dependiendo del circuito que esté analizando, y decidir cuál de esas combinaciones se acerca más al punto de operación que me propusieron o que me propuse. Ese es también otro objetivo, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante. Y otro objetivo es, oiga, como les decía ayer, esta configuración no la vimos en la teoría y esta configuración tampoco la vimos en la teoría, sino que ustedes sientan la confianza de aplicar sus propios métodos. La verdad es que si aquí en el curso estamos viendo tres teorías, tres métodos diferentes, y ustedes los analizan y sacan uno que es el de ustedes, pues se ganó mucho, ¿verdad? Porque esto simplemente les sirvió de disparo
para que ahora ustedes tengan sus propios métodos de polarización. Claro, sin salirse de la realidad, ¿verdad? Tengan sus propios métodos de polarización y tengan esa confianza. ¿Sí? Eso es ahorita lo que me viene así a la mente, a la memoria, de lo que son los objetivos principales. Hay más, ¿eh? Hay más. Y ahorita, a lo largo de la plática esta, van a surgir más detallitos que creo yo enriquecen la solución a esta práctica número 3. Bien, decíamos, decíamos ayer, tenemos este circuito básico de polarización, así se le llama en este curso y en general, ¿verdad? ¿Sí? Y lo que tenemos que hacer es precisamente con base al punto de operación que se les dio y que lo voy a leer ahorita, dice que el BCC es de 9 volts, el BCE es de 5 volts y la ICQ es de 5 miliamperes. Con base a esos datos, yo voy a recurrir al manual para ver cuál es el voltaje base emisor para ese punto de operación, 5 volts, 5 miliamperes, y cuál es la beta. Entonces ya recurrí al manual para ver esos valores. Y sé que como los transistores que se están utilizando aquí, los tres, son el BC547, sé que su representación gráfica de estos parámetros estáticos los tengo en mi manual, ¿sí? Al menos en el que tengo los apuntes, ¿de acuerdo? Así, al menos el que tengo los apuntes, el manual que está completo. Bien, ¿qué otra cosa es lo que tengo que hacer? Pues aplicar aquí la ley de Ohm, ¿verdad? La ley de Ohm o las leyes de Kirchhoff, como quiera verse. No son iguales, ya lo sabemos, ¿verdad? Pero una u otra dice exactamente lo mismo. Por ejemplo, la de Kirchhoff dice que la excitación es igual a la suma, voy a borrar esto, es la excitación, BCC es igual a la suma de las caídas. Fíjense, si yo aquí tengo 9 volts y aquí me están diciendo que tengo una caída de colector emisor de 5 volts, ¿qué voltaje tengo en la resistencia de colector? 4 volts. 4 volts entre la corriente de 5 miliamperes, 4 entre 5 me da 800 ohms. Entonces la RC ya la calculé y simplemente vale 800 ohms. Y entonces decíamos, el valor inmediato superior es de 820 y el inferior es de 680, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál de las dos resistencias me voy a acomodar? Bueno, se va a acomodar más el circuito para que no se altere tanto la propuesta de 5 miliamperes, 5 volts, pues a lo mejor, lo pongo así en duda, ¿verdad? 820 o a lo mejor 680. La lógica que dicta, bueno, que si mi cálculo teórico fue de esta para que por aquí fluyan 5 miliamperes, entonces la resistencia no la tengo que bajar tanto, ¿verdad? Ni tampoco subir para que la corriente varíe. Va a variar en los dos casos, pero va a variar menor, ¿verdad? Cuando yo le ponga 820 en lugar de 800. Aquí la corriente, en lugar que sean 5, va a disminuir un poquito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le estoy aventando 20 ohms con respecto al cálculo teórico. Pero acá, fíjese, va a aumentar demasiado. ¿Por qué? Porque de 820 lo estoy bajando a 680. Ese es el análisis que estoy haciendo del circuito. Entonces, ¿cuál de las dos? Pues voy a comenzar a probar con la de 820, porque a final de cuentas tengo que controlar dos parámetros, la ICQ y el BCQ, ¿de acuerdo? Entonces la ICQ y ahorita aparentemente la estoy controlando con 820, que sé que va a ser menor de 5 miliamperes. El otro cálculo que tengo que hacer, ¿cuál es? Pues el de la resistencia R3 o RB, ¿verdad? En donde los extremos de esta resistencia, uno está al BCC y el otro está a todos los voltajes se miden con respecto a tierra, a el voltaje que hay de aquí a tierra, es decir, el voltaje base emisor. La corriente que fluye por aquí es la corriente IB, pero como tengo la beta, y la beta es la relación de IC entre IB, ¿verdad? Y sé que IC es igual a 5 miliamperes y beta es igual, no sé, a 220, estoy inventando, ¿verdad? Porque lo estoy leyendo en el manual. Entonces puedo calcular mi IB. Conociendo mi IB y teniendo la diferencia de potencial, entonces puedo decir que la RB viene siendo la diferencia potencial de BCC menos BBB entre IB, ¿no? Y ya tengo el valor de la resistencia de base. ¿Qué estoy tratando de decirles con esto? Sí, efectivamente, no lo vimos en la teoría,
pero ya tiene usted la habilidad suficiente para calcular su red de polarización. Bueno, entonces así calculamos esto. Hay un detalle. Nosotros tenemos las fórmulas, ¿verdad? Para calcular la IC y la IB, como lo vimos ya al principio, casi, bueno, como lo vimos ya en la unidad, ¿verdad? Es decir, nosotros, ¿se acuerdan? Tenemos este análisis de este circuito, y aquí, miren, aquí simplemente me paro, y aquí tengo IC. Ya sé que este término lo puedo despreciar porque es una cantidad muy pequeña, este término lo puedo despreciar porque es una cantidad muy pequeña, y simplemente, ¿qué me va a quedar? La IC, y de aquí despejo la IB, ya tengo la IC y la IB, ¿verdad? Y el BC, pues aquí lo tengo dado estas fórmulas. ¿Qué es lo que interpreto? Que en la práctica que voy a desarrollar tengo que hacer mis cálculos a 25 y a 50 grados. Entonces yo tengo el valor de los parámetros beta, ¿sí? BD, ¿verdad? En función de eso, de la temperatura. Lo tengo a 25 y lo tengo a 50. Si yo estoy haciendo mis cálculos ahorita a 25 grados centígrados, bueno, pues entonces son los valores que utilizo en esta fórmula. Pero también tengo que hacer los cálculos de esa misma corriente a 50 grados centígrados. Ah, bueno, pues entonces utilizando la misma fórmula, pero ahora cambio el valor de los parámetros. En lugar de ser la de 25, ahora utilizo la de 50, y en lugar de ser el de 25, ahora utilizo el de 50, y voy a obtener mi nueva corriente. Yo sé, ¿verdad? Por la teoría que hemos visto, que cuando la temperatura aumenta, la corriente de colector también aumenta. Y si aumenta la corriente de colector, la caída en las resistencias también aumenta y el voltaje colector emisor va a disminuir. Eso es lo que sé. Si aumenta la corriente de base, va a aumentar la corriente de colector por la relación que hay entre la beta. Todas esas características del transistor las tengo presentes porque son también parte del objetivo que no debo de olvidar. ¿Sí? Es decir, si regreso ahora a mi práctica y a mi circuito correspondiente, estoy ahorita, ¿verdad?, calculándolo teóricamente de mi primer circuito básico de polarización. Y ahorita tengo el valor de BCE a 25, 5 volts. Tengo el valor de BBB, que lo medí en mi manual, a lo mejor 0.6, 0.7. Ahí, entre esos dos valores anda el BBB. Y tengo la corriente de colector a 25, que son 5 miliamperes. Entonces ahora, aplicando las fórmulas, voy a calcular mi IC a 50, ¿sí? Y mi BB, que me dé el manual, y con respecto a la variación del BBB, menos 2 milivolts por grado centígrado, ya tengo también mi BB, que viene siendo voltaje base emisor, y como consecuencia, lo puedo medir o lo puedo deducir, ¿verdad? Si la corriente de colector aumentó, la corriente en la resistencia de colector también aumenta. Se lo resto a 15 volts y me da el BCE a 25 grados centígrados. ¿Se fijan? Aquí está lo mismo, pero ahora en tablitas y ya sobre un circuito en cuestión. Este delta BCE y este delta IC también ya lo resolvimos, ya lo aplicamos, ese concepto, y lo aplicamos aquí en este problema. En este problema, en donde se dice que delta IC o delta BCE es lo mismo, es la variación de la corriente de colector o la variación del voltaje colector emisor, es la diferencia de la IC a 50 menos la IC a 25 grados centígrados. Y aquí dice que esto nos da esta cantidad, o sea, la diferencia de 50 menos 25 entre 25. Y ese es el porciento de variación. Lo multiplico por 100 y ya es el porciento de variación de la corriente de colector. O también podría ser el BCE a 50 menos el BCE a 25 grados centígrados sobre el BCE a 25 grados centígrados y tengo la variación del voltaje colector emisor. Esto que está aquí ahora está llevado acá a la práctica y haciendo exactamente las mismas operaciones porque tengo toda la información completa. ¿De acuerdo? Y entonces ya tendré mi delta BC y delta IC. Esto que se hizo para este circuito básico de polarización es lo mismo, casi lo mismo, para el circuito de polarización por divisor de voltaje. Es decir, aquí me están diciendo BC, BE, BCE, EIC y los porcientos de variación. Estoy midiendo prácticamente el voltaje en el colector, ojo con la interpretación.
el voltaje en el emisor y el voltaje en el colector. O sea, estoy aplicando las leyes de Kirchhoff a este circuito. ¿Sí? Nada más que ahí dice BC. Ese BC, voy a comenzar por este. Ese BC es el voltaje que hay en el colector. Y aquí dijimos que todos los voltajes se miden con respecto de tierra. Entonces yo llego con mi multímetro, le conecto aquí mi voltmetro, le conecto aquí el positivo y aquí el negativo. Aquí está mi voltmetro y voy a leer el voltaje base emisor. Si yo llego aquí, aquí conecto mi vivo y aquí conecto mi tierra y ese BC va a ser la suma de BCE más BRE. Ese es el voltaje en el colector. Si yo, como lo vamos a hacer en la práctica muy seguido, quiero medir el BCE, entonces ya sé que es este más este. Pero si yo mido el voltaje sobre las terminales de la resistencia del colector, estoy midiendo el voltaje en la resistencia del colector. Si yo le resto el BCC, me va a dar el voltaje de aquí a tierra. ¿De acuerdo, Kirchhoff? Kirchhoff. ¿De acuerdo? Entonces son técnicas de medición. ¿Por qué mido el voltaje en la resistencia del colector? Ah, bueno, porque si ese voltaje ahora lo divido entre la resistencia, voy a obtener la corriente IC. ¿Y eso qué? Ah, pues eso implica que es una medición indirecta de la corriente. Para no abrir el circuito y no complicar más las fotografías, pues a lo mejor se me hace más fácil para medir la corriente IC, medir el voltaje en la resistencia del colector y dividirle entre su valor y me da la IC. Pero regresando, fíjense bien, todo eso es análisis del circuito, ¿sí? Fíjense bien. Entonces, aquí me están diciendo en la práctica, en la tablita, que mida el voltaje en RE, que mida el voltaje en CE y que mida el voltaje en RC, perdón, en BC. Si yo le resto este voltaje a este, me va a dar el voltaje en RC. Entonces, ahí tengo las tres mediciones, que son las que están marcadas. Miren, ahí están. BC, BC que es igual a la suma de este más este, ahí estoy comprobándolo. ¿Eh? Y luego confundo este BC con el voltaje en RC, que son diferentes. Y ya tengo los tres valores a 25. Y calculo también la IC, midiendo el voltaje en RC o abriendo el circuito para medir esa IC. Y ya tengo los valores a 25. Lo mismo voy a hacer, pero ahora partiendo de la corriente de colector a 50. La calculo. Esos son valores teóricos. La calculo a 50 grados centígrados. ¿Cómo? Con la formulita que acabamos de ver, en donde está la beta y el BBB, con esta formulita. Con esta formulita. A ver, cualquiera que agarre. Aquí está. Con esta formulita. ¿Sí? Le quito esto porque es pequeño. Aquí está la beta a 50. Aquí está el BB a 50. Lo resto y me da la corriente de colector a 50 grados centígrados. Estoy resolviéndolo teóricamente, ¿verdad? ¿Sí? Aquí está. Entonces ya tengo la corriente de colector. Como tengo la corriente de colector a 50, la multiplico por la resistencia del emisor y tengo mi BE. ¿Sí? Como puedo calcular el voltaje en la resistencia del colector, lo multiplico por la corriente y tengo mi voltaje BNRC. ¿Sí? Y de aquí calculo el voltaje BC de la expresión de Kirchhoff, que dice que la excitación es igual a la suma de las caídas. BCC es igual a BRC, lo medí como BRC, no como BC, ¿sí? BE, ¿sí? Y más BC, ¿de acuerdo? Y ya tengo todos los valores a 50 grados centígrados, ¿sí? Entonces estoy utilizando y estoy haciendo muchas cuentas. Y finalmente, para el circuito último, o sea, el circuito por retroalimentación, y vuelvo a la misma pregunta. A ver, jóvenes, resuélvalo. Es que no lo vimos en teoría. Bueno, pero tiene usted la herramienta necesaria para poder polarizarlo, ¿no? A ver, ¿qué diferencia hay entre este circuito y este circuito? Si se fijan, la misma RC, la misma RE en la misma malla. ¿Sí? Lo que está cambiando es el divisor de voltaje. El divisor de voltaje que está alimentado por VCC y el divisor de voltaje que está alimentado por el BC, o sea, la suma de este más este, ¿verdad? Más este, o sea, el voltaje colector y la resistencia de emisor. Esa es la única diferencia.
Este circuito, este segundo circuito, este por divisor de voltaje, es el que resolvimos nosotros, ¿se acuerdan? En nuestra teoría, ¿sí? En la aplicación teórica ya, ¿sí? Este circuito ya está resuelto. ¿Qué quiere decir? Que este circuito, pues aunque no me dan ningún dato, nada más me dan el punto de operación, debo de interpretar, ¿verdad? Que para este utilicé el método de división de efectos, pues para este también voy a utilizar el método de división de efectos. Y para este, pues utilicé, voy a decirlo así, mi propio método, ¿no? ¿Sí? Entonces, con los mismos datos, es más, se tienen hasta el mismo punto de operación los dos. 5 volts, 5 miliamperes, 5 volts, 5 miliamperes. Los dos tienen el mismo dato. Entonces, lo único que va a variar, como este ya lo tengo diseñado, pues entonces la red de salida viene siendo la misma. Y lo único que va a cambiar, ¿qué es? Lo único que va a cambiar, ¿qué es? Pues va a cambiar que en lugar de estar alimentado como está aquí, R1 por BCC, ahora este va a estar alimentado por BC. Y va a formar también el mismo divisor de voltaje. Pero este tiene el efecto de retroalimentación. Ahorita acá tratamos ese punto. A menos lo comentamos. Y entonces, pues esto sería la R3 y esto sería la R4 y calcularíamos así nuestro divisor de voltaje. Si ustedes buscan información bibliográfica de este circuito, hay un libro muy interesante de la serie de Shams, ¿verdad? Que se lleva como 6 hojitas para hacer el análisis del diseño de esta red. Si ustedes llegasen a encontrar ese libro o cualquier libro en donde se demuestre el diseño, vea el tamaño de información que se va a llevar. Y si yo le saco la vuelta, no es tanto por el desconocimiento, sino por el tiempo que le tengo que invertir y tengo que ser más práctico y no tan teórico, esta es la solución. Así de sencilla. Así de sencilla. Entonces, ¿qué diferencia hay entre uno y el otro? Ninguna, más que la diferencia está en el divisor de voltaje que está alimentado por VCC o por VC. ¿De acuerdo? Entonces, esta red de polarización efectivamente no la hemos visto, pero tenemos la herramienta necesaria, ¿verdad? Como para resolver cualquier red de polarización. Cualquiera, créanme, con estos tres conceptitos, pero sin perder el objetivo. Aunque haya por acá otras configuraciones, ¿sí? ¿Esta cómo se llama? Red de polarización por divisor de voltaje. ¿Cómo se le llama también? Les dije, red de polarización universal. O sea que todas estas, las que se derivan de esta, derivan de este circuito básico. Entonces, tenemos ya la confianza y nos da la confianza esta teoría de decir, podemos ya con cualquier red de polarización trabajar. Y aquí está la muestra. Ustedes están llevando ahorita la materia de control, ¿verdad? ¿Qué están viendo en control? ¿Qué están viendo en la materia de teoría de control? Bueno, yo estoy viendo operadores. Operadores. ¿Ya no han visto por ahí el tema de retro? Sí, No. ¿Así ya lo vieron? Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un sistema, así muy general, esté retroalimentado, de acuerdo a lo que ustedes han visto. Ahora ya generalicen. que parte de la señal de la salida vuelve a la entrada para mantener como que un control, un Ahí, equilibrio. ahí le va. Lo que usted dice. Toma una muestra de la señal de salida, aquí estoy remarcándola, y la regresa, ¿sí? O la compara, se dice, ¿no? Y la regresa a la entrada. Ese es un circuito que tiene retroalimentación. ¿Y qué ganamos porque un circuito en general tenga retroalimentación? Pues dependiendo del sistema de que se trate y de que se esté analizando ese efecto de la retroalimentación, va a hacer que ese sistema se comporte como un sistema ideal. Si yo tengo, por ejemplo, una fuente de alimentación, una fuente de voltaje, y le aplico retro, voy a hacer tender a esa fuente de voltaje como si fuese una fuente de voltaje ideal.
Para fines prácticos va a tener una resistencia interna casi cero. Ese es el efecto de la retro. Si yo le meto retro ahora a un transistor y estoy analizando su efecto con respecto a la temperatura, voy a hacer que al introducir esa retroalimentación, la red de polarización se comporte, ¿sí?, como un circuito con una red de polarización ideal. Es decir, que su punto de operación no va a variar. Cuando nosotros les decimos, a ver, hazme ese circuito, porque a ese circuito se le llama así, circuito de polarización por retroalimentación, les estamos mandando a decir la misma información, la misma respuesta. Este circuito va a ser mejor que estos dos. Entonces ya le estoy dando la respuesta a la práctica. No. Desde el punto de vista de retroalimentación, estoy dando la conclusión. Entonces, estos dos no sirven. No, yo no estoy diciendo que no sirvan. Porque aquí, como lo vamos a ver más adelante, hay una autorretroalimentación. Y ya, ahí le dejo. Aquí también hay una autorretroalimentación. O sea que solito se retroalimenta el transistor. Ahí le dejamos. Ese es parte del objetivo de esta práctica, aparte, ¿verdad? De decir cuál de las tres configuraciones es la más estable. Al decir más estable es la que es menos dependiente de las variaciones de temperatura. Entonces ya tenemos este circuito y si se fijan, en la tabla correspondiente a sus valores teóricos, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Otra vez. BC, ya sabe toda esa teoría, o ese comentario. BE, ya saben. BCE, delta BCE y delta IC y delta IC. Por ciento. Y ya tenemos nuestros valores teóricos. Estos valores teóricos, tanto a 25 como a 50, son los que nos sirven para resolver nuestra práctica. Si no tengo estos valores, ¿a qué voy al laboratorio? Pues, no sé, a medir. Y las mediciones que yo tenga, que son las buenas, o sea, ¿cuáles son las mediciones? Las mismas. ¿Son las buenas? Pues es lo que estoy midiendo. Y su circuito está bien armado, pues, pues sí. Y entonces, ¿estás seguro de que son las buenas mediciones? Pues sí. ¿Ven? Entonces, ¿qué es ir al laboratorio? Al laboratorio voy a ir a medir. ¿Y qué es medir? Comparar mis valores teóricos con los valores prácticos. Así que, si no tengo esas tres tablitas, si no tengo resueltos mis circuitos, pues no tiene caso la parte práctica. ¿Por qué? Porque ¿con qué voy a comparar mis resultados? Pues con estos, ¿no? En función del circuito que está armando. Entonces, por eso es importante estos cálculos que se entiendan cómo se llenan esas tablitas y ya con estas llenas, ahora sí, voy y armo mi primer circuito. Ahí está. ¿Cuál es el primer circuito? Mi circuito básico de polarización. Ahí está. Este circuito para básico. ¿Sí? Aquí está el desarrollo de la práctica. ¿Sí? Esto está en función de valores experimentales para el circuito básico de polarización. ¿Qué es lo que le voy a medir? Lo mismo que tengo en mi cálculo teórico. BCE, BBB, por ciento, IC y por ciento. ¿Sí? ¿Qué estoy midiendo aquí? BCE, BBB, por ciento, IC y por ciento. Los mismos valores que los voy a tomar como referencia para mis mediciones. Comienzo, armo mi circuito a 25 grados centígrados, o sea, no le aumento la temperatura, y con los valores ya comerciales de las resistencias que he encontrado, que aquí dijimos que era 820 y que ustedes tienen que calcular la diferencia de potencial, dividirlo entre la corriente base y les va a dar un valor no comercial y entonces lo van a tener que replicar hacia arriba y hacia abajo y hacer cambios. Pero en la práctica, esto de verificar con uno o con otro, en las fotografías ya nos vamos a hacer eso, sino vamos a poner ya el valor que corresponde. Es decir,
Ya se hizo la combinación de máximo con máximo, mínimo con mínimo, máximo con mínimo, etc., etc., y se llegó a encontrar que la combinación que aparece en la práctica de resistencias en cuanto a su valor, ese es el valor que se acerca más al punto de operación propuesto. ¿Sí queda claro, jóvenes? Ya no van a hacer esto, desafortunadamente, porque no es presencial. Si tuviesen que hacerlo presencial, tendrían que comprar resistencias de arriba hacia abajo de cada uno de los valores, y no es una mala inversión porque van formando su propio stock, ¿verdad? De componentes para las otras materias y para las otras aplicaciones y para los otros diseños que vienen en los siguientes semestres. Entonces, como ya tengo esos valores, pues entonces ahora lo que hago es precisamente medir y comparándolo o tomando como referencia de que si estoy alimentando con 9 volts, no voy a yo sacar aquí que el BC vale 15. Digo, tampoco se vale decir que para eso hice los cálculos teóricos, no, sino que me sirven para tener una idea de lo que es el valor, ¿verdad? Entonces, con esas referencias voy midiendo los voltajes, etcétera, etcétera, midiéndolos, no leyéndolos en el manual, sino ahora es experimental, midiéndolos. Mido mi C25. ¿Qué fue lo que hicimos? Y vamos a hacer en la práctica. Miren, esta práctica, en lo que corresponde a su polarización en función de temperatura, implicaría que deberíamos de tener un hornito, un horno, un control de temperatura, en donde metiéramos al transistor, principalmente, le aumentáramos la temperatura y le estuviésemos midiendo los parámetros que necesitamos. Eso es lo ideal. Siempre se ha dicho lo mismo para cada una de las configuraciones. Y así ya tendríamos el valor más cercano al real. Pero como no tenemos ese hornito, ni en el laboratorio, ni ahorita aquí en el laboratorio, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos nosotros los datos aquí teóricos. Entonces voy a decir algo, ¿eh? Aquí vale .67, o bueno, .7, por decir algo, medido en el manual. Y calculado, cuando le resto el menos 2 milivolts por grado centígrado, en lugar de .7 tengo .6. Entonces, acuérdense, .7 y .6, cuando aumenta la temperatura. Y la corriente dice que es de 5 miliamperes. Y calculado a 50 dice que es ahora de 8 miliamperes. Subió. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ya con esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Conecto mi voltmetro en la base del transistor y estoy midiendo el .7. ¿Sí? Conecto mi ampéretro abriendo el circuito en la resistencia de colector o en la resistencia del emisor y estoy midiendo mi IC, que son 5 miliamperes. Ahí está. ¿Sí? Caliento el transistor, le acerco un cerillito y midiendo tanto el BBB como la IC, en el momento en que el BBB alcanza el nivel teórico de .6, en ese momento, ¡pum!, paro, ¿verdad? Y le digo a mi compañero en el laboratorio de manera presencial, al mismo tiempo te digo ya, y ya quiere decir que llegue aquí .6, y ya quiere decir que mi compañero lee en ese momento la lectura. Así de exactos debe de ser esto. ¿Por qué? Porque si leo y pasa un chisquido de dedos, ¿sí? ¡Pum!, automáticamente vuelve a su condición normal. Entonces, en el momento en que yo llegué a un valor, ya sea tomando este como referencia o ese tomando como referencia teórica, en el momento en que llegó, ¡pum!, apliqué el clic para sacar la fotografía y estar lo más cercano posible a esos valores. Es así como desarrollamos la práctica. ¿De acuerdo? Es así como entonces vamos a tener que resolver así la práctica. Y no se preocupen porque todo este ciclo pues ya está hecho y simplemente ahí están las fotografías que ahorita les voy a explicar para que las interpreten en cuanto a sus valores experimentales. Pero no, eso no los exenta de que ustedes tienen por fuerza que hacer sus valores teóricos. Oiga, ¿y cómo voy a saber que todos esos cálculos están bien? Bueno, porque usted ya tiene la información que desarrollamos para este circuito.
para este circuito. Entonces es lo mismo para este y para este. Adecúelo ahora a esos dos circuitos que no hemos visto, pero que ya vimos que son sencillos de resolver. ¿Sí? O sea, es todo ese trabajo en equipo, en equipo. ¿Sí? Ojalá y no se lo dejen a una sola persona. Y yo estoy viendo que la práctica 1 me la entregó un compañero A y la práctica número 2 de ese mismo grupo ahora me la entregó el compañero B. Y no quiero interpretar que al A le tocó esa y al B le tocó esa y al C le va a tocar otro y al D le va a tocar otro, etcétera, etcétera. Y que cada quien es responsable de hacer la práctica. No, es un trabajo en equipo, jóvenes, porque ahorita les conviene estar metiendo las manos ustedes mismos, ¿sí? Y en equipo, ¿de acuerdo? Para que diga, oye, fíjate que aquí tengo una duda, ¿cómo la resolviste? Etcétera, 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 y se enriquezca más la solución a esto. ¿De acuerdo? Entonces es así como entonces vamos a comenzar a llenar cada uno de estos parámetros medidos a 25 y después con el método que les acabo de decir a 50 grados centígrados y calcular. La diferencia de este experimental con el teórico es muy buena, ¿eh? Casi al 90%. Bueno, dentro de lo que son las mediciones de propósito general. Errores entre el 1 y el 5%. Y si quieren al 10, pues. ¿De acuerdo? Pero caen dentro de las misiones de propósito general. Para el siguiente circuito, vean, tabla 2, valores experimentales para el circuito de polarización por divisor de voltaje. Ya les dije que vamos a hacer. Lo mismo ahora va a ser prácticamente. Esto lo voy a medir a temperatura ambiente, voy a medir cada uno de esos parámetros y luego le metemos temperatura, ya tengo mi referencia y voy a medir mi correspondiente valor a 50 grados centígrados. Teniendo los valores a 25 y a 50 grados centígrados, lo resto y lo divido entre 25 y me da, y lo multiplico por 100, me da el porciento de variación del voltaje colector emisor. Lo mismo con esta, me da el porciento de variación de la corriente de colector. No vamos a realizar esta parte. ¿Por qué qué? ¿Por qué? Porque aquí dices que son experimentales para el circuito de polarización por divisor de voltaje con una RC'. Y esa RC' dice que consiste en sustituir la RC por otra de distinta a la calculada. O sea, a lo mejor por el valor inmediato inferior, si tomé el superior, o viceversa, ¿verdad? ¿Sí? El valor más cercano, ¿verdad? Comercial en un 20%. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? De que veamos que